Bueno, hablemos ahora de generación alfa, ¿no? Es un tema, como siempre digo, interesante porque como que nos toca mucho en la actualidad. Creo que el reto es cómo criar, ¿ya? O qué hacer, ¿ya? En estas épocas, ¿no? Vamos a ir viendo un poco. Y aquí creo que sería importante iniciar con una pregunta, ¿no? Que siempre le doy vuelta, que es, ¿cómo criamos para un mundo que cambia más rápido que nuestras certezas? ¿No? Justo hoy día en la mañana estaba hablando con unas personas y estábamos hablando de la IA, ¿no? De cómo en algunos casos nos está lidiando la vida muchas veces y otras qué podría ser en el futuro, ¿no? ¿Cómo ha podido cambiar en tan poco tiempo el mundo? Y creo que es un poco también entender, a partir de esto que está hablando la IA, es que si nos ponemos a pensar en 5 años atrás, 10 años atrás, 15 años atrás, vemos que el mundo ha cambiado enormemente. Y eso hace también que no necesariamente se tenga una certeza de cómo es cómo vamos a criar. Y también el tema es quién tiene realmente certeza, ¿no? Creo que tendríamos que considerar que no necesariamente los niños, los adolescentes, ¿no? Y los jovencitos también, porque la adolescencia ahora en realidad es más amplia, no necesitan papás que sepan absolutamente todo, porque es imposible saber todo, ¿no? Y es más, yo siempre digo, los especialistas en educación, en psicología educativa, en los maestros que son muy estudiosos, que están en todas las novedades, todos los investigadores, absolutamente todo, esta bolsa tampoco es que sepan todo, ¿sí? No existe nadie que pueda saber absolutamente todo, pero creo que en realidad sí podemos tener conocimientos y sobre todo estar disponibles, dispuestos a aprender, a escuchar y a pensar sobre todo acompañando a los chicos de ahora a poner límites, que es uno de los puntos que en realidad en lo personal yo veo que es donde hay más dificultades en estos tiempos. Creo que tendríamos que conversar un poquito ahorita de lo que es la generación alfa, que es, por qué se le dice así, ¿no? En realidad, cuando hablamos de alguna generación y cuando me pidieron hablar de este tema, ya, le di vuelta si realmente tenemos que hablar de ese nombre, porque el punto es no tengamos una etiqueta en sí, porque no todos somos iguales y miren, podemos ser criados en la misma familia, mismos padres, mismo estilo, e igual somos diferentes. Imagínense en realidad toda la diferencia que hay en la actualidad. Cuando se habla en realidad de generación alfa, como les digo, no es hablar de una etiqueta en sí, de algo que todos van a ser cortados con la misma tijera, todos son iguales, no, pero sí nos da una referencia. Y son más o menos los niños que han nacido desde 2010, ¿no? Hasta 2020, 20 y pico que estamos por acá. Lo que se dice o lo que sale exactamente en la literatura es hasta el 2021. Quizás después más chiquitos se generen otro tipo de generación, ¿no? Pero bueno, esta generación de 2010 hasta la actualidad, por así decirlo, son generaciones que están muy expuestas a la tecnología, ¿no? Cosa que no tuvimos generaciones anteriores. Hay muchas plataformas, existe la IA. Antes teníamos solamente Google. Yo recuerdo, ya, que cuando salieron estos buscadores de internet había uno de Alta Vista y me parecía fabuloso. Hasta que salió Google y también me pareció increíble, ¿no? Y nos quedamos con Google. Pero en la actualidad existe la IA que cada vez es más potente, es más fuerte. Entonces, también eso es importante el tema de los muchos dispositivos que puedes utilizar, ¿no? Una vez hablando con una persona me decía que su nena de menos de 3 años, más o menos, 2 años y pico, no, estoy mintiendo, no era menos de 2 años, un año y pico, menos de 2 años, le daban el iPad la tableta esta para que se entretenga también. Ahorita no estoy juzgando, ¿ah? No estoy juzgando ni estoy diciendo nada del punto. A lo que voy es que después cuando le regalaron estos libritos que son para pasar, que son como de telita, no sabía qué hacer para hacerlo así, ¿no? Y le digo, lógico, es lógico porque en realidad está acostumbrada, no está acostumbrada a algo así. Entonces, sí también tenemos en cuenta también que la información es inmediata. Antes teníamos que investigar cuando estábamos al colegio, ¿no? Al menos en mi generación, íbamos a la biblioteca
colegio, de la casa de externa, etcétera, pero ahora todo es inmediato, ¿no? Entonces, consideremos que esto es lo que engloba la generación alfa, pero también que no todos, no son todos iguales. Vamos a hablar en general, pero depende mucho también de la edad que tenga el niño, si es puber, si es adolescente, etcétera. También de qué familia viene, cuál es su círculo, cuáles son las normas de casa, cómo es que educan, ¿no? Porque el contexto en sí va a marcar en sí la diferencia. No pensemos que vamos a tener personas que son realmente iguales. No vamos a determinar temas de personalidad, por así decirlo, no. Pero sí podemos hablar, cuando hablamos de la generación alfa, de contextos que pueden ser compartidos. Y creo que uno de los puntos importantísimos antes de meternos más, ¿ya? Es que para entenderlos, como dice la lámina, primero tenemos que mirar el mundo en el cual están creciendo, que puede ser un mundo bastante diferente, ¿no? Al cual nosotros hemos vivido. Sobre todo, creo que los más cercanos pues son las generaciones que ahora tienen 20 años, más o menos en los 20 están más cercanos, pero en la medida que van alejándose, no sé, por los 40, los 50, pues sí son bastante diferentes, ¿no? Y eso es que tenemos que ver cómo es que se están desarrollando, en qué medio, en cuál es su contexto. Hablamos hace un momentito de las plataformas, de los dispositivos, ¿no? Y es que tienen una tecnología que está totalmente integrada a su día a día. Ese es un punto importante también, porque sabemos también, me estoy adelantando a otro tema, a lo que viene después, pero no quiero que se me vaya. Esperemos realmente que podamos analizar en algún momento qué hace que algunos países escandinavos, por ejemplo, y también creo que Francia e Italia, el primero fue Suecia, pero pues fueron Noruega, Dinamarca, o sea, los tres escandinavos y los otros dos, que están quitando la tecnología de las escuelas, ¿no? Tal y como actualmente se vive en muchísimos países, inclusive en gran parte del nuestro. En la actualidad, estos niños están muy metidos en tecnología, tienen mucha información, lo cual también es positivo al tener información. Aquí no se va a hablar de cosas negativas o positivas en sí, porque todo tiene siempre su lado positivo y lado negativo, por así decirlo. No es que esté mal todo, pero tienen mucha información y eso es bueno. Hay que enseñarles a ver qué tipo de información, a qué tipo de información tenemos que hacerles caso, ¿no? Al tener más información, al tener acceso a lo que pasa en el día a día, también tienen acceso a escuchar muchas opiniones. Y hay un filósofo que una vez decía, ¿no? Todas las opiniones son válidas. Unos dicen que sí, otros dicen que no. A ver si dicen que alguien sale con una opinión de que sí tenemos que exterminar al mundo, será válido. A eso se están exponiendo también, ¿no? Se están enfrentando. Pero también hay otro punto. Si estamos hablando de hace, no sé, pues 40, 30 años, era común que puedan haber personas, familias en las cuales tenían la constitución tradicional, ¿no? Muy tradicional, sobre todo que la mamá se quede en casa. Pero en la actualidad eso es prácticamente imposible, ¿no? Prácticamente, o sea, es un lujo. En la actualidad casi todos tienen que trabajar. Las nuevas, las nuevas formas de llevar, obviamente, sabemos que puede quedarse mamá o puede quedarse papá en casa. El género no es importante de quién se quede en casa, pero creo que es más difícil que uno de los dos se quede, ¿no? Normalmente hay más tiempo los chicos solos porque padre y madre tienen que trabajar. A veces también el mundo en el que vivimos hace que, por ejemplo, tengamos que transportarnos mucho tiempo, ¿no? Y eso acorta también los tiempos que tenemos en casa. Hay muchas nuevas formas, en realidad, para relacionarse, para jugar, para aprender. Son totalmente diferentes. Pero hay algo bien importante que tenemos que tener en cuenta. Todo esto que estamos hablando de contexto no es lo que va a determinar cómo es una persona y no va a reemplazar la crianza que los cuidadores, los responsables, los padres, las madres tienen como realmente objetivo o responsabilidad. No reemplaza la crianza. A veces me preguntan mucho, por ejemplo, ¿no? Cuando trabajo en algún colegio, hay varios personas que me dicen,
el colegio es muy importante porque los va a formar en valores. Ojo, sí, 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 el colegio es importante. Tengo que tener yo mucho criterio en cuándo elijo un colegio, claro que sí, pero tengan en cuenta, y esto soy categórica, el colegio va a ayudar en muchas cosas, por supuesto, pero ¿realmente los valores me los va a dar solamente el colegio? Los valores se van a dar en casa. La crianza que tengamos en casa va a ser la clave para todo lo que viene, no el colegio. El colegio es un complemento. Sé que pasan muchas horas y todo, ¿no? Pero la crianza de casa es lo primordial. Y tenemos que tener cuidado, sí, al elegir un colegio, ¿no? Hace un tiempo también estábamos hablando con una persona que no era creyente. Ni mamá ni papá eran creyentes. Y sus hijos iban a un colegio muy católico, pero muy católico, porque estaba cerca. Eso no es muy fácil después para los chicos, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando elegimos un colegio tenemos que estar totalmente alineados también, ¿no? Con qué es lo que estamos buscando. No les digo que sea bueno o malo la orientación, la elección, pero hay que ver qué cosas encajan también con nuestro día a día, porque, o con nuestra forma de pensar, porque la crianza en casa es lo que va a marcar la pauta, ¿sí? Los chicos de esta generación siempre van a tener desafíos, ¿sí? ¿Ya? Y se habla también muchísimo, de, ay, no pueden estar todo el tiempo en pantalla, esto, lo otro, vamos a quitarles. En realidad tienen sus cosas positivas y también cosas que podrían ser complicadas, se podrían ser difíciles, ¿no? Por ejemplo, nadie puede negar que la tecnología, el uso de la tecnología, ya puede favorecer, sí, de verdad el aprendizaje. En lo personal, pienso que mientras más grandes están, es mejor el uso de la tecnología. Es un tema personal. Yo pienso que los muy pequeños no deben acceder a tecnología, sino más. Tenemos que ayudarlos a crear criterio, investigación, etcétera, ¿sí? Pero la tecnología sí puede favorecer el aprendizaje, claro. También puede favorecer la creatividad, claro que sí, porque la creatividad no es solamente hacer cosas totalmente distintas, ¿no? Creatividad podemos hablar también de innovación, de transformar lo que ya existe en algo más, en algo diferente, ¿no? Puede fomentar pues, la comunicación, sí, claro que sí. También puede favorecer el que podamos ver, ¿ya? Que no todo es igual, que hay mucha diversidad en el mundo. Sin embargo, esta tecnología, si es excesiva, también puede generar distracción, sobreestimulación, ¿no? Lo otro es, y aquí hay un punto de lo que puede intensificar, es la dependencia de recompensas inmediatas. Eso es importante. ¿Ya? Es muy importante que lo tengamos en cuenta porque en realidad todo se vuelve casi, casi transaccional, estímulo-respuesta, estímulo, premio, etcétera. Y eso puede pasar mucho con la tecnología, ¿no? Por ejemplo, creo que el ejemplo más sencillo y didáctico puede ser TikTok. Y no les digo que esté mala, porque yo lo veo, no les estoy diciendo que no, sino que en realidad a veces, cuando se está mucho tiempo, ¿no? Qué es lo que va a pasar? Creo que ahora duran más de un minuto, pueden haber videos de más largos, pero hasta un tiempo creo que eran solamente de un minuto. Eso no ayuda realmente a la atención y a la concentración, eso tampoco ayuda a la paciencia, al esperar. La recompensa es inmediata, ¿no? Entonces pasa esto, me río, todo es muy rápido. Entonces pensamos, ¿y por qué puedo pedir después que preste atención cuando en realidad lo estoy acostumbrando? Le he permitido que vea esto, ¿no? Ahora, dependiendo de la edad, claro que lo pueden ver, siempre y cuando hayan filtros, ¿ya? Vamos a hablar de eso también. Creo que en realidad el punto es, tenemos que acompañarlos en el uso de la tecnología también, porque es un gran desafío. ¿Por qué? Porque como les decía, ese punto y principal, ya que es de las respuestas o de las gratificaciones inmediatas, es una de las cosas que más se ve en la actualidad, ¿no? Esperan menos tiempo, quieren todo ser muy rápido. Entonces, ¿qué es lo que se ve realmente impactado? Perseverancia, ¿no? Tolerancia a la frustración, no saben frustrarse. Eso
puede ser la clave para muchas cosas que vienen a futuro, ¿sí? Hay que saber frustrarse. Eso es de vital importancia. Las cosas y todo lo que viene no va a aparecer solo o porque simplemente eres lindo o linda, entonces, ay, sí, todo va a aparecer. No, tenemos que esperar, tenemos que trabajar por algo, ¿no? La paciencia, perseverancia, todo esto realmente es importante. Necesitamos que los niños y niñas aprendan a frustrarse para que después sean adultos que realmente pueden enfrentarse al medio ambiente, al mundo. Si no sabemos frustrarnos, vamos a ser totalmente infelices, ¿no? Porque nunca vamos a estar satisfechos. Y tampoco, y lo más probable es que tampoco seamos muy productivos. Entonces, eso tendríamos que tener en cuenta. También tener en cuenta que, como les decía hace un momento, ¿cómo podemos pensar que van a enfocar en algo, ¿no? Desarrollar su atención si están siempre con diferentes estímulos? Yo recuerdo que cuando recién empezaba, cuando era interna de psicología en el Centro Peruano de Educación del Lenguaje, hace muchos años, hacíamos escuela para padres. Y desde ahí yo siempre me acuerdo que hablábamos y le explicábamos a los papás que los chicos no deberían de tener 10 20 juguetes al mismo tiempo, ¿no? Porque en realidad, ¿cómo prestas atención a una cosa si estás acostumbrado a tener demasiado? Estás 3 minutos en esto, 5 minutos en esto, así, ¿no? Teníamos que dar, eso no quiere decir que no estamos diciendo que no les compren juguetes, sino que estén dosificados y que se los den en determinado momento, bájanselo de la repisa, etcétera, en determinado momento. Igual pasa ahora, pero los estímulos no necesariamente son todos los juguetes que puedan tener, que también hay bastante, sino también todo eso que brinda la tecnología, brinda toda la modernidad. ¿No? Los videos que son muy rápidos, el hecho de que todo tiene que ser visual ahora, ¿no? ¿Y por qué tenemos que tener siempre para unas clases muchas láminas y PowerPoints cuando tienen 5 o 6 años? ¿No? Y hay que hacer proyecciones, no es necesario. Tal vez necesitarían en realidad construir y no trabajar tanto con imágenes de ese estilo, ¿no? Sino construir, investigar, hacer otras cosas. Todo lo que sea muy rápido, ¿ya? Siempre va a captar la atención el momento, pero si no te esfuerzas en algo va a pasar. Lo ideal sería que el niño aprenda realmente dónde concentrarse. Y para eso sí se necesita desarrollo. Entonces, hay que tratar de incentivar mucho el escuchar, el leer, ¿no? El aprender a frustrarse, el que si no pueden tener algo de inmediato, pues sepan esperar, ¿no? Porque eso los va a ayudar mucho en el tema de atención. La multitarea en realidad, ¿ya? No necesariamente es positiva. En algunos momentos también puede ser negativa. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a cambiar fácil, rápidamente. Y el hecho de que estemos cambiando o que estemos viendo diferentes estímulos no quiere decir que los estamos procesando. Cada estímulo que puede entrar también puede hacer que se nos corte el pensamiento, ¿no? Y esto puede ser difícil. Ahorita no lo ven cuando son tan chiquitos, no los ven, pero a medida que van creciendo lo vamos viendo. Y a veces se ve en realidad en trabajos universitarios, ¿no? Dices, ¿qué pasó acá? ¿No? ¿Dónde estuvo la dificultad? Entonces, lo ideal es, está bien, tenemos que acostumbrar hacer más de una cosa al mismo tiempo, sí, cuando la sociedad, el entorno nos lo exige. Sin embargo, tenemos que aprender a priorizar para que podamos profundizar en algo. Y eso lo tenemos que enseñar a los chicos. Eso se lo enseña papá y mamá y también se los enseñan los maestros, ¿no? Entonces, consideremos que también que tenemos que aprender nosotros, ¿ya? A cómo vincularnos mejor con ellos y que ellos también aprendan a vincularse, considerando que puede haber nuevos lenguajes, ¿no? Y ahí les digo, porque los adultos también los usamos, ¿cuántas personas nos comunicamos por solamente emojis en algún momento? ¿Mm?
Y no necesariamente eso nos va a permitir comprender toda una conversación, solamente nos va a dar una expresión, ¿no? Eso se ve comúnmente también en chicos jóvenes, entonces por eso se lo comento. En la actualidad, como les decía, estamos dándole mucho más enfoque o mucho más valor, más, por así decirlo, a lo visual, ¿no? Porque hay mucha comunicación digital. Es breve, es inmediata, es bonita, ¿no? Es muy simpática cuando la vemos, pero también podemos interpretarla de forma distinta. Entonces tenemos que tratar de generar habilidades, habilidades que puedan procesar mejor esta comunicación digital. ¿Y cómo podemos generar mejores habilidades? Ayudándolos a escuchar, ayudándolos a leer, que les dediquen tiempo a actividades más específicas. Si los ayudamos a escuchar, ¿ya? También los ayudamos a resolver mejores sus desacuerdos. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo lo que pasa. Otra de las cosas es el hecho de que la tecnología nos ayude con mensajes, con WhatsApp, con Zoom, como estamos ahora, ya no necesariamente, o sea, sí nos facilita mucho, pero no necesariamente a todos los va a ayudar. Creo que una de las cosas que están cuando están en etapa de desarrollo, sobre todo porque nosotros ya somos adultos, los que, sí, sí, los adultos que estamos viendo acá ya estamos formados, pero los niños, los adolescentes tienen que conversar cara a cara, ¿no? Eso es importante. Conversar en presencial, eso los ayuda realmente muchísimo. Acuérdense que no necesariamente es lo mismo estar conectados, ¿ya? Con sentirse realmente acompañados. No necesariamente es eso, ¿ya? La conexión digital sí nos va a dar, nos va a facilitar muchas cosas, pero un vínculo significativo lo vamos a hacer reuniéndonos. ¿Cuándo es que hacemos, por ejemplo, en el colegio? Muchos colegios cambian como que los sortean, los chocolatean de un año a otro, ¿no? Cuando son varias secciones. Está bien, ¿no? Que puedan cambiar de secciones, que conozcan más personas, pero también es bueno que armen vínculos, ¿no? Por eso se suele hacer más en secundaria a veces ese cambio que en primaria, en los primeros años, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad, mientras más tiempo pasen juntos, también van a hacer más vínculos. ¿Por qué? Porque van a generar confianza, se van a acostumbrar. El generar confianza requiere tiempo, ¿no? Requiere un tiempo, requiere conocerse. Y también eso fomenta ya mayor seguridad. Es tener tu grupo de apoyo, tus amistades, ¿no? En cambio, la conexión digital no necesariamente vas a estar 100% acompañado o vas a hacer grandes amistades, ¿no? Como dice la lámina, la cantidad de contactos no indica la calidad de los vínculos. Aunque es cierto, una vez una persona me dijo algo muy, muy bonito, en realidad sonaba bien, 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 bien literato el asunto. Cuando conoces a alguien en línea, me dijo algo así, puede ser, conoces primero su alma y después la persona. Pero ojo, suena bonito cuando lo escuchamos, pero no necesariamente es así, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado porque las redes hacen que los chicos estén muy expuestos y esa persona que pueden conocer al otro lado no necesariamente es lo que dice, ¿no? Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado con los filtros que podamos poner. Y padres y madres sí tienen que estar o sí están capacitados al 100% y tienen el deber ya de ver qué es lo que están viendo sus hijos, cómo, con quién se están comunicando, ¿no? Entonces, el juego y el aburrimiento es importante también que lo tengamos en cuenta porque no necesariamente, o a veces pensamos, ¿no? Que el juego, el aburrimiento, mejor dicho, no todo debemos de aburrirlos, ¿no? Si están aburridos, entonces hay que hacer algo para que Ujú. se desaburran, ¿no? Eso es importante, pero tenerlo en cuenta, pero no es así, ¿ya? Los chicos y chicas, también los niños y niñas, tienen que aprender a aburrirse. ¿Ya? Eso es importante. Tienen que aprender a aburrirse también, porque es parte de la vida, ¿ya? Y también tienen que jugar de forma manual.
¿no? Tienen que generar. em, si volvemos, no sé, a los legos, a las cosas que puedan tener, eso es importante, ¿ya? Y que jueguen en equipos, ¿no? O sea, con amiguitos, con hermanos y todo, porque van a crear reglas, porque van a aprender a comunicarse, van a poder resolver sus problemas entre ellos, ¿no? La idea siempre es que ver, ¿no? Cómo están y ahí ver si resuelven o no. También, si están aburridos, quizás pueden tener más creatividad, porque van a decir, ¿cómo salgo de este aburrimiento? Entonces, pensemos, no siempre los niños tienen que estar con todo el día copado. Y esa es una de las cosas que también veo, pasa cotidianamente, ¿no? Que quieren que estén en el colegio de tal hora a tal hora, a tal hora están de almuerzo, ahora van al taller uno, al taller 2, al taller 3, después pasa acá todo y la noche a dormir. ¿En qué momento van a estar realmente sin hacer nada? También lo necesitan porque ya saben que tienen que jugar y que tienen que desarrollar su propia creatividad y todo. No pueden estar todo, o no deben, puede, pero no deben estar todo el tiempo ocupados. No nos preocupemos si existen vacíos, porque no todos los vacíos tienen que llenarse, ¿sí? Ahora, como les decía al inicio, no necesariamente la tecnología, que es la clave de los alfa, ¿ya? Em, es negativa porque no va por ahí, ¿no? Creo que cuando hablamos de negatividad, hablamos de los excesos, cuando todo es excesivo y no necesariamente tiene que ser con tecnología. También ofrece muchas cosas positivas, muchas fortalezas. El tema es que tenemos que ayudar a que utilicen su propio criterio, o mejor dicho, a generar un criterio. No tenemos que decir no o a frenar el mundo en el cual viven, sino generemos criterio. Van a tener múltiples fuentes de aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Pero tenemos que decirles, o sea, conversar con ellos, ¿de dónde estás sacando esta información? ¿Qué estás viendo acá? Enseñar que ahora muchas cosas pueden ser falsas que estén en línea y tenemos que enseñarles a ver por dónde ir. Em, Creo que hay algo que es muy positivo de esta época que no había antes, y es el tema de que podemos generar mayor sensibilidad ante temas sociales y ambientales. Eso es algo que en la actualidad hay muchísimo acceso. Y me da mucho gusto decir que en realidad mientras más jóvenes son, a veces pueden ser mucho más responsables con el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, porque tienen mayor acceso a todo a todas las consecuencias de no cuidar este medio ambiente. Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? No siempre vamos a tener cosas que no sean positivas, genera fortalezas también. Y como les digo, hay que ayudarlos a generar criterio, ¿ya? Recuerden también que mientras más acceso tengamos, no quiere decir que vamos a tener más recursos internos. Les decía que tenemos que ayudarlos a generar criterio. ¿Cómo? Conversando con ellos, discutiendo sobre las cosas a las que tienen acceso. Tenemos que acompañarlos. Tenemos también que ayudarlos a tener mayor atención. ¿Cómo hago? ¿Cómo genero una mayor atención? Quitándoles esto, teniendo horarios, mejor dicho. Hay edades en las cuales pueden tener mayor acceso, no cuando son tan pequeños. Yo no les voy a hablar de una receta de cocina y decirles a esta edad tiene que ser, pero simplemente les hago la pregunta, ¿un niño de 6 años, de 7 años necesita un teléfono? ¿Un niño de 10 años necesita un teléfono inteligente que tiene acceso? ¿Un niño de esa edad necesita tener una red social? Si nosotros ponemos los pros y contras, probablemente no. Ojo, también me pueden decir algo que me parece súper importante. No, ya tiene 10, 12 años, a veces los dejo en un cumpleaños, los dejo solos, deben de tener un teléfono para que me puedan llamar. La verdad que sí puede ser, claro que sí. Entonces será el teléfono que va entre todos los de la casa, ya si hay más de un niño, para cuando estén en una reunión o algo los puedan contactar. Podría ser, ¿sí? Pero no necesariamente tendrían que tenerlo todo el tiempo. Algunas mamás y papás me han dicho que, por ejemplo, tienen el chat que utilizan su chat de WhatsApp para hablar con otros amiguitos, temas de personales, o sea, de juegos o de trabajo también de la escuela con
los de los papá o mamá, o sea, de mismo, entre papá y mamá y entre ellos se escriben. No está mal. ¿Qué les quiero decir con esto? Que en realidad tenemos que controlar un poco, ¿ya? Y ayudarlos realmente a ver cuándo es que tienen que tener ciertas herramientas y cuándo no. Ayúdenlos, como les digo, a tener criterio. El criterio solamente se va a desarrollar conversando, discutiendo, contrastando, con ejemplos, investigando, ¿ya? Darles opciones también, opciones para decidir con investigación. ¿Qué pasa si me voy por A o qué pasa si me voy por B? ¿Cuál es la consecuencia? No siendo tan inmediatos, ¿ya? Y ahí trabajar nuestra propia frustración que a veces puede generarnos. Por ejemplo, cuando son muy pequeños, yo a veces cuando veo es una niña, un niño haciendo rabieta en la calle, pero rabieta de verdad, esas intensas de gritos porque la mamá no le quiere comprar algo, em, y el niño llora y llora, les voy a decir algo, realmente no me da pena el niño, me da pena la mamá, porque se siente morir. El niño también no sabe frustrarse y para ese niño es algo muy difícil y no es una situación fácil para él tampoco. Pero la mamá sufre mucho o el papá también. ¿Y saben qué hacen muchos? Le brindan el estímulo para que se calme, porque no quiere pasar vergüenza. Pero es lo peor que pueden hacer. Si han dicho que no y están haciendo rabieta, lastimosamente hay que llevárselo. Y ya no hay paseo, ya no hay nada, se cortó porque tiene que saber que su conducta tiene una consecuencia y que por más que quiera algo, si ya mamá o papá le dijeron que no, no lo van a poder realmente conseguir. ¿Ya? Así que tengan en cuenta eso. Tienen muchos accesos, respuestas inmediatas, herramientas digitales, pero acuérdense que tienen que desarrollar y desarrollar mínimamente algunas cosas, criterio, atención, vínculos, ¿sí? Frustración y eso es lo que nosotros nos vamos a ayudar. Ahora, les he hablado de este ejemplo en las rabietas. La rabieta puede ser en la expresión brutal de una emoción y ese no es el problema. No es el problema, no es que digamos está mal o decir qué barbaridad, qué malcriado y punto. No, no es así. ¿Ya? En realidad es parte de crecer. Es cómo nosotros lo vamos a controlar o cómo vamos a manejar ese momento. Si ante una rabieta cedemos al 100% y rapidísimo, estamos responsables de ese mensaje. Yo hago esto, grito, hago de todo y entonces por eso me dan lo que quiero. ¿Ya? Ese no es el problema. No tenemos que evitar que sufran, no tenemos que evitar que tengan emociones difíciles. Eso no, porque no lo podemos evitar, no podemos evitarlo realmente que sufra. Por ejemplo, puede ser para el niño un sufrimiento en ese momento no recibir algo, porque es lo peor que le ha pasado hasta el momento, ¿no? Porque es corta vida. Pero eso lo podemos evitar, no. Esa es parte de crecer. Y uno de los puntos que en realidad se ve mucho en la actualidad es que les damos demasiado. Y no los dejamos frustrarse. Tengan en cuenta eso, ¿ok? Eso es bien importante y es bien difícil realmente. Yo sé que me van a decir que es fácil hablar, sí, sí, sí. Cuando uno está de fuera es más objetivo, lo entiende más. Cuando estamos adentro es más difícil, ¿no? Es más difícil, pero no es imposible. Tengan en cuenta también que para que el niño se autorregule, ¿ya? Tenemos que ayudarlo a entender por sí mismo qué es lo que le pasa. Entonces, tenemos que ver realmente qué está bien, qué es lo correcto como mamá, qué es lo correcto como papá, qué es lo correcto como cuidador, porque a veces estamos cuidando y no somos mamá ni papá, ¿ya? Es que tenemos que ayudarlos ambos, o sea, mejor dicho, ambos tenemos que tener una corregulación, es decir, yo puedo decir cómo se siente y entenderlo, ayudarlo a verbalizar y así también ver qué cosas son las que puede hacer para sobrellevar ese momento. Para que pase esto también necesitamos aprender a regularnos nosotros, ¿no? Y no, como dice, no podemos prestar una calma que no tenemos.
Y eso es importante porque tenemos que ver que es importante reconocer las emociones en los demás y también reconocer las emociones en nosotros mismos. A veces funciona mucho decir algo como, entiendo que estés molesto, entiendo que estés molesta, vamos a respirar, etcétera, pero yo lo hago, yo lo estoy haciendo, yo estoy dándole esa información también a él o a ella. Eso es importante, ¿ya? Tenemos que saber calmarnos también, porque si no, no vamos a poder realmente enseñarlo. ¿Y cómo tenemos que trabajar? Yo siempre digo, tenemos que ser más amables con nosotros mismos, sí, tenemos que aprender a hacerlo, ¿ya? Y eso implica también reconocer nuestras emociones, comprendernos, validar lo que podemos sentir. Pero el hecho de que podamos validar lo que sentimos no quiere decir que ante una validación, por ejemplo, de que estoy realmente furiosa, estoy muy molesta, ¿no? Voy a hacer después algo negativo. O porque esta persona me ha hecho daño de diversas formas, entonces voy y le voy a pegar. Validar la emoción no quiere decir que vamos a validar una conducta que puede ser negativa, ¿no? Que puede hacerle daño a otra persona. Entonces, tenemos que aprender a validar nuestra emoción, pero también validar el del otro y decirlo genuinamente. Porque, ojo, si utilizamos frases preestablecidas o porque nos lo han dicho o porque hemos trabajado tal taller, etcétera, pero que no las sentimos, entonces nos va a ir mal porque los niños y niñas se dan cuenta. Entonces, hay que mandar este mensaje. ¿Es válido cómo te sientes? Y también, aunque sea válido, te tengo como mamá, como papá, como figura de autoridad de tener una conducta que no es la conducta que debería de ser. Por ejemplo, entiendo que estés molesto. Quizás es una situación sumamente complicada o alguien realmente le ha hecho algo feo en el colegio. Entiendo que estés molesto, pero igual no permitiré que golpees. No es la forma, ¿sí? Sé que querías seguir jugando y ya es momento de apagar la pantalla. ¿Me dejo entender? O sea, es cierto. Puedes sentirte así, puedes sentirte molesto porque no, porque sigues ahí, porque quieres jugar, pero ya es momento de hacer otra cosa. Y es momento, quizás ya es momento de dormir, ¿no? Porque hay situaciones en las cuales sí son vitales. Entonces, cuando nosotros vemos una conducta, acuérdense que hay cosas que son visibles y cosas que no. Y tenemos que tratar de ver, de no quedarnos solamente en lo visible. A veces vemos gritos, llanto, irritabilidad, ¿no? Oposición, agresividad, etcétera. Y no nos estamos dando cuenta de qué podría haber detrás, ¿no? Como miedo, frustración o cansancio. Pero miren, tenemos que aprender a poner límites. Y el entender lo que viene detrás no quiere decir, ya, que vamos a quitar un límite, sino que nos ayude realmente a ver qué podríamos hacer. Les doy un ejemplo que siempre lo pongo desde hace 20 años o más. Siempre vamos a recordar a ese niño o niña cuando estábamos en el colegio, en la fila, que fastidiaba a todo el mundo. Siempre el fastidiosito o fastidiosita, en otras palabras, que pegaba, que empujaba, que siempre. La probabilidad de que, ¿saben cuál es la probabilidad de por qué lo hacía, que es altísima? Quizás lo hacía porque se sentía solo y quería tener amigos, quería llamar la atención por algo. Y lo que lograba su conducta era que se alejen más, menos amigos tenía. Entonces, eso tenemos que comprenderlo. Yo puedo entender y puedo validar en realidad la emoción que hace que se comporte de cierta forma. Entiendo que estés muy molesto, entiendo que te sientas solo y querías llamar la atención. Sin embargo, ¿ya? Y aquí se aplica decir, sin embargo, yo no puedo permitirte, ¿ya? Que tú pegues a los demás, que tú hagas esto o a lo otro, porque al final no le estoy poniendo límite a su conducta, no lo estoy ayudando a crecer y lo estoy dejando más solo, ¿sí? Entonces hay que ver qué hay detrás
y considerar que igual tenemos que tener los límites. Acuérdense siempre, validar no es aceptar una consecuencia les haga daño. Los niños alfa también, y voy a creo que correr un poco porque estoy demorando bastante, se pueden enfrentar a la ansiedad. Puede haber mucha ansiedad también. Eso es lo que se ve, dice la estadística, y hay muestras de ansiedad. Pero eso se debe también porque a veces el entorno, el contexto, el entorno en el cual se desenvuelven, pueden ser negativos, entre comillas, o pueden ser mucho más intensos, ¿no? Por ejemplo, como les decía, pueden tener horarios muy apretados, no hay tiempo de descanso, no hay sueño adecuado, están demasiado tiempo en temas tecnológicos y no hacen deporte, los niños tienen que hacer deporte. ¿No? Hay sobreprotección. Yo no quiero que se frustre. O el clásico, yo quiero que sea feliz. Y porque quiero que sea feliz, le permito todo. No, no podemos, no es así. Si fuese tan sencillo realmente, les diría, pero no es así. Si le voy a permitir todo para que sea feliz cuando se frustra. Y además la labor de un papá no es que sea feliz, ¿eh? Es que pueda enfrentar al mundo. También a veces hay muchas rutinas que no se ven, hay conflictos familiares también, lastimosamente, ¿no? Entonces sí puede haber ansiedad. Sin embargo, también estamos pasando por una etapa en la que todos son etiquetas, ¿no? Son etiquetas. Ay, este niño sufre de ansiedad, ¿no? Es muy ansioso. A veces escucho de jóvenes, no sé, pues de niñitos de 12 años o 13 años, parece bipolar, ¿no? Que dicen, por un niño de 12, 13 años, por el amor de Dios. No sabemos cuál es el concepto de bipolaridad, porque si no, no lo diríamos, ¿no? ¿Y cómo podemos decir algo así? Y es que estamos muy sobreestimulados también con todo lo que siempre escuchamos, ¿no? Y estamos acostumbrándonos a etiquetar y no es así. Aunque ansiedad infantil sí hay, ¿ya? Recuerden, ya estamos terminando, que los niños y niñas no necesitan una vida sin dificultades en sí, porque no sería vida. Hasta aparentemente los que tienen la vida más resuelta siempre van a encontrar alguna dificultad. Lo que necesitan es fortalecerse. ¿Y cómo lo van a hacer si los acompañamos, si gradualmente estamos con ellos, si les enseñamos que nos podemos equivocar, si cuando nosotros nos equivocamos se los decimos, me equivoqué, ha pasado esto? Porque saben que podemos equivocarnos y nos pueden pasar cosas también a las cuales no tenemos realmente control, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que los límites son importantísimos para la crianza y hay diferencia abismal ya entre ser autoritario, ya, y ser una autoridad que realmente puede proteger. ¿Cómo los protegemos? Poniéndoles límites, orientándolos, conversando con ellos, ayudándolos a escuchar, ayudándolos a pedir disculpas, a ofrecer disculpas cuando se han equivocado, ¿no? Dándoles autonomía. Tú puedes decidir ciertas cosas dentro de tus posibilidades. ¿A qué eres autónomo? Desde pequeño, si le digo pon la mesa, ya le estoy dando autonomía. ¿Qué es diferente a ser autoritario? El tener control, ya por así decirlo, y poner límites, no quiere decir que seas es autoritario. Acuérdense que el autoritario busca un control excesivo. Sobre todo, hay miedo, ¿no? Siempre es al castigo, ¿no? O exige una gran obediencia que no hay. Entonces, no, la alternativa no es que no haya autoridad, sino que también puede haber una disciplina, por así decirlo, positiva, que es la educación con respeto, ¿no? Autoridad y respeto es importante. Miren la diferencia. Aquí en esta lámina, un autoritario sería, lo haces porque yo mando. Yo soy el que doy acá la pauta, ¿no? Ese es un control. Un permisivo, haz lo que quieras, total. Yo siempre voy a estar contigo. Evitación del conflicto. En cambio, la autoridad respetuosa tiene que ver con te escucho y mantengo el límite. Ese es el asunto. La firmeza, tenemos que tener límites, firmeza, pero también tenemos que estar conectados, ¿no? Acuérdense que los límites nos enseñan realmente y, y son importantes. Todos los niños deben de tener límites.
Todos los adultos tenemos límites, ¿no? Y creo que uno de los puntos que tendríamos que tener en cuenta también es que cuando nosotros tenemos o imponemos un límite, tiene que ser muy claro, tiene que saber qué se espera, concreto, una conducta observable, ¿no? Coherente, que realmente tenga que ver, que sea lógico para su edad, ¿no? Y que sea viable, que sea posible. Eso es importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren esta diferencia, compórtate bien, ¿no? Puedes conversar, pero no correr entre las mesas. Puedes hacer esto, pero esto no, ¿no? Cosas como el estilo les da claridad. Y recuerden también que no todas las decisiones se van a negociar. Hay una participación progresiva que va a ir ya de acuerdo a la edad. Hay cosas que no se negocian, por ejemplo, el estudiar, ¿no? Las normas básicas, las normas de salubridad. Todo eso no se negocia porque son parte de educar, ¿no? Si yo no le enseño que tiene que lavarse los dientes todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, por lo menos en la mañana y en la noche, sí o sí, ¿no? ¿Qué va a pasar? No solamente son temas de hábitos, no, va a tener problemas de salud. Entonces, hay cosas que no son negociables y otras que sí, porque va a ir a medida que va creciendo, puede ir decidiendo, puede ir participando. Si hace frío realmente, no se está lloviendo, yo no lo voy a dejar, tal vez es un extremo mío, pero no lo voy a dejar salir en BBD o en ropa de baño a la calle, ¿no? Porque si yo sí creo que algo le puede pasar. Pero le puedo dar a elegir, oye, puedes usar esto o esto, ¿cuál te gusta más? ¿Sí? Espero dejarme entender con esto. Recuerden siempre que cuando hablamos de límites también tenemos que anticipar, explicar qué ocurre, ¿no? ¿Qué se espera? También que tenga relación esto con la conducta y sobre todo para que sea sostenible en el tiempo, los criterios tienen que ser claros, ¿no? No necesariamente tienen que haber amenazas ni rigidez, sino tiene que haber claridad, qué es lo que se espera. Otra de las cosas es, tenemos que, al poner límites, tenemos que quitarles todo lo que es tecnología, no, no, solamente que la tecnología digital se construye progresivamente. Los chicos tienen que tener responsabilidades, ¿ya? Y también tienen que saber que los padres tienen responsabilidades. Y una de ellas es también ver, configurar la privacidad, supervisar lo que están viendo, ¿no? Etcétera. Recuerden que el tiempo de pantalla no es la única pregunta, ¿no? Sino también qué contenido, qué es lo que están viendo. Eso va a ser importante que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, los acuerdos, que tienen que ver mucho con los límites, se pueden sostener siempre y cuando han estado antes de antes de que nosotros lo exijamos, por así decirlo. Tenemos que acordar, ¿no? Horarios de sueño, horarios que van a estar, acuérdenlo, definan momentos, ¿no? Realmente conversen. A mí me encantan las juntas familiares, funcionan muy bien. Ahí pongan realmente, ahí ponen límites, ahí ponen acuerdos en familia. Recuerden que lo que más necesitan los chicos es afecto, obviamente, y estructura, ¿no? En afecto que hablamos, presencia, tiempo compartido, decirle las cosas que, cómo los queremos, etcétera, pero también esa mucha estructura, límites, rutinas, ¿no? Tiempos de sueño, todo eso es importante. Y todo eso va a generar confianza y va a generar una autonomía gradual. No temamos brindar realmente responsabilidades. Las responsabilidades van desde niños hasta adultos. Me viene a la cabeza antes cuando estaba preparando el material de una persona que ya tiene sus hijos grandes y, y es muy clara, ¿no? Estamos hablando de 22 años nada más, ¿no? Pero tiene bastantes responsabilidades en casa, ¿no? Responsabilidades personales económicas. Ya tienes que tener tu propio seguro, tú tienes tus propios gastos, haces esto, tienes gastos en la casa y cosas así. Y muchos me dirán, pero eso, ¿cómo? Si yo, yo puedo cubrir todo, ¿cómo lo voy a hacer eso a mi hijo, a mi hija? Les cuento que está bien. Me gustó mucho cuando lo escuché, porque está bien. Las responsabilidades van todo el tiempo. Desde que somos pequeños, que son muy pequeños y pueden tenerla.
responsabilidad de poner la mesa, la responsabilidad de estudiar, también tienen que tener en algún momento los adultos jovencitos responsabilidades económicas, porque los ayudas a saber cómo es el mundo también, ¿ya? Porque en algún momento, esperemos que no, ahí la vida tiene reveses y no siempre quizás van a estar juntos. Entonces, es importante límites, rutinas, responsabilidades, ¿ya? Que los van a hacer crecer. Recuerden que los niños y niñas no necesitan padres perfectos, ¿ya? Eso no existe, la perfección no existe, pero sí necesitan padres que estén presentes, o cuidadores, adultos que estemos responsables, ¿no? De niños o niñas presentes, firmes, con límites, que puedan sostener estos límites, que confíen en los niños y que después estén dispuestos también a reparar algunas situaciones y decir, me equivoqué.